El 3D o plano físico, plano de la realidad, tiene un enorme reto para cuando tú quieres manifestar. Y ese reto es poder actuar en el 3D como si las cosas estuvieran funcionando para ti, aun cuando en el 3D no parezca así. ¿Cómo lograrlo? En este vídeo voy a compartir contigo una técnica que uso con mis clientes en mis programas de coaching y mentoring de reprogramación mental de abundancia, y te voy a contar qué es lo que he hecho con ellos, qué es lo que yo también he aplicado y cómo esto te puede ayudar a ti a que puedas actuar en el 3D como si todo estuviera bien. Así que quédate hasta el final del video para descubrir esta maravillosa técnica. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir toda esta información poderosísima que estoy compartiendo contigo y que te va a ayudar a reprogramar tu mente y aprender a usar la ley de la atracción a tu favor para transformar tu vida y atraer lo que deseas. Hola mis queridos manifestadores conscientes, soy Marianela Jara, coach, conferencista y mentora, especialista en reprogramación mental y ley de la atracción y creadora del curso Transforma tu vida con ley de la atracción, que te enseña la forma más simple y práctica cómo usar la ley de la atracción a tu favor y reprogramar tu mente para atraer lo que deseas, y que ya está cambiando la vida de muchísimas personas. Y si tú quieres ser una de esas personas que transforme su vida ahora con conocimientos estructurados y profundos de la ley alineados a la reprogramación de la mente, te dejo acá abajo el enlace para que puedas volverte uno de los alumnos del curso o trabajar conmigo de forma personalizada. Ahora, dentro de los conceptos de ley de la atracción, el concepto de manifestación está alineado a la realización en este plano físico o 3D, como le llaman, mundo tridimensional, de tu deseo. Pero para que se dé esa manifestación en ese plano físico, tiene que haber una alineación vibratoria. Ahora, esa alineación vibratoria requiere que uno tenga cierto manejo de sus pensamientos y emociones para poder estar respondiendo, ojo, voy a repetir, respondiendo al 3D y no reaccionando al 3D. Pero ¿qué es lo que normalmente ocurre? Las personas viven reaccionando al 3D en función a la programación mental que tienen. Hay un video entero donde yo hablo de cómo ignorar el 3D, es decir, cómo no dejarte arrastrar del todo por esa realidad que se ha materializado y que no te gusta o que parece contradictoria al deseo, o que en realidad ha manifestado lo contrario a lo que tú deseas, lo no deseado. Ahí vas a encontrar mayor detalle. Pero lo que yo quiero compartir contigo el día de hoy es el cómo puedes hacer tú para llegar a ponerte a vivir en el 3D desde una situación en la que actuarías si tu 3D estuviera a tu favor. Porque en este video que te hablo de cómo ignorar el 3D vas a entender muchísimo cómo poder ignorarlo, pero esta es una técnica más concreta y más específica que te vaya a ayudar en ese proceso, no solo de ignorar el 3D, sino de vivir ya desde un estado de conciencia de tu deseo cumplido. De hecho, hay un video donde hablo solo del estado de conciencia, lo importante que es vivir desde ese estado de conciencia de tu deseo cumplido. Y hay otro video también de autoconcepto donde hablo de la conexión del autoconcepto que tú tengas para vivir en un estado de conciencia. Así que ve y mira estos 3 videos para que comprendas la interconexión que hay y entiendas lo que te voy a explicar ahora y en qué contexto se aplica. Porque lo que te comparto ahora, aunque va a ser breve el vídeo, es una técnica que la he usado muchísimas veces, que la he usado incluso antes de tener la conciencia tan avanzada sobre todo este tema de manifestación. La usaba como coach profesional ya sin darme cuenta de que esto se trataba de vivir en el 3D como si el 3D estuviera a tu favor. Luego, cuando ya entré a ver de forma más profunda y profesional estos temas de manifestación, me di cuenta que esta técnica definitivamente estaba alineada a eso, a lograr que actuaras en el 3D o te comportaras en el 3D como si el 3D estuviera jugando a tu favor. Y ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, porque la consigna es simple: actuar en el 3D como si estuviera a tu favor.
Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces si estás viendo lo que no te gusta y tus emociones te ganan? O si no tienes ni siquiera la menor idea, y ese es el punto por donde partían muchos, no tienes la menor idea de qué es responder en el 3D como si el 3D estuviera a tu favor. Entonces, acá hay que tener claro que el primer gran problema es la falta de claridad. Y esta técnica te ayuda justamente a lograr esa claridad. La claridad de saber cómo es que una persona o tú, ¿no? Actuarías en el 3D si el 3D estuviera a tu favor. Así que, ¿cómo se aplica esta técnica? Esta técnica parte del supuesto de que te está costando, ¿no? Tener claridad sobre eso. Y si tienes claridad, te va a ayudar a perfilar aún más tu claridad, a tenerlo aún más nítido el panorama sobre aquello que definitivamente deberías estar haciendo. Entonces, lo primero que yo hago o que yo he hecho en procesos de coaching, cuando, por ejemplo, lo he usado muchísimo en procesos de coaching de comunicación que trabajo con ejecutivos, cuando quieren desarrollar un tipo de comunicación asertiva, efectiva, para potenciar su liderazgo. Y las personas no tienen aún esa habilidad, o porque son demasiado tímidos, o porque son, por el contrario, muy agresivos. Yo, por ejemplo, les hacía la pregunta, a ver, piensa cómo serías tú o cómo actuarías tú si ya fueras esa persona que se comunica de forma asertiva y efectiva. Pero comunicarse de forma asertiva y efectiva todavía es un concepto muy gaseoso. Entonces, ¿qué hacía? Primero bajaba a tierra. Bajar a tierra quiere decir la idea que está ahí en la nube, ponerla en ideas muy claras, en acciones muy concretas. Entonces bajaba a tierra esa idea de comunicación efectiva y asertiva y le preguntaba qué implicaba que un líder tenga comunicación efectiva y asertiva. En este caso, el objetivo era ese, ¿no? Pero en tu caso sería qué implica ser una persona que tiene una buena relación de pareja, qué implica ser una persona que es reconocida en su trabajo, qué implica ser una persona que tiene una salud perfecta, qué implica ser una persona que gana más de $100,000 al año, no lo sé, no sé cuál sea tu meta, pero comienza por ahí, por la claridad, qué implica ser una persona de ese tipo, ¿ok? Implica esto, el otro y ta, 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 ta. Haces tu lista, ¿no? Ya tienes claro qué es eso. Dentro de esta lista habrá muchas acciones, pero habrá otras que no se terminan de traducir en acciones. Entonces, si no llegas a tener aún del todo esa claridad de qué es lo que se termina de traducir en acciones, toca ir un poco más allá. Y ir un poco más allá es buscar referentes externos, ¿sí? Por cierto, ve desarrollando la técnica ahorita. Si no lo has hecho, dale un alto al vídeo y comienza a ponerla en práctica, comienza a escribir qué implica para mí lo que tú estés deseando, ¿no? ¿Qué implica para mí mudarme a vivir en el extranjero, digamos? ¿En qué ciudad? ¿Dónde? ¿Qué se requeriría? Requeriría que consiga un trabajo, requeriría que hable un nuevo idioma, requeriría que tenga conexiones, requeriría que gestione una visa, ¿qué requeriría? ¿Qué requeriría? Ten claridad de qué requeriría. ¿Qué requeriría además para ti siendo una persona que vives allá? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo actuarías? Anota también todo eso. Si aún así no te queda del todo claro y sigues sin terminar de entender cómo comportarte, cómo actuar como si el 3D estuviera a tu favor, tienes que ir, como te decía, un poco más profundo y aplicar otra pregunta. Y esa pregunta sería, ¿qué persona o qué tipo de persona sería y cómo actuaría si es que ya el 3D estuviera a mi favor? Y eso va no solo al tipo de persona que sería si tu deseo está cumplido, sino al tipo de persona que sabe que su deseo está cumplido y que actúa frente a un 3D que no está manifestándose acorde a lo que tú quieres. A ver, con ejemplo mejor, para que no suene muy confuso. Volvamos al ejemplo de la comunicación, que es lo que he trabajado muchísimo, por ejemplo. ¿Quieres ser un líder que comunica de forma efectiva, que tiene una comunicación efectiva y empática?
Entonces, primero bajo a tierra, que es una comunicación efectiva y empática. Una comunicación efectiva y empática es que yo pueda hablar con las personas sin tener miedo o sin ser agresivo, que las personas se sientan escuchadas, que tenga apertura, que puedan entender mi mensaje y no haya reprocesos, que la gente se sienta apoyada por mi liderazgo, qué sé yo. Un montón de características que tú puedes comenzar a especificar como qué implica tener una comunicación efectiva y asertiva. Luego, ¿qué tipo de persona, sí, es la que tiene una comunicación afectiva? ¿Qué tipo de efectiva y asertiva? ¿Qué tipo de persona tendrías que ser tú? ¿Cómo actuarías si fueras una persona con una comunicación efectiva y asertiva? Eso implicaría que tú digas, ok, si hoy yo soy una persona que, por ejemplo, tiene mal carácter y cuando hay un error grita a la gente y es perfeccionista, exigente y critica y les habla feo y no tiene paciencia, eso no calzaría con mi ideal de una persona que tiene una comunicación efectiva y asertiva. ¿Qué sería? Lo contrario probablemente, ¿no? Una persona paciente, siempre, ojo, hay que fijarse cuando te resulta muy difícil entender qué es lo que quieres o qué es lo que sería algo, piensa en lo que no sería o en lo que no quieres y eso te va a dar luces de lo que sí sería. Entonces yo te he puesto primero el ejemplo de lo que es la persona actualmente que no calce en el líder que comunique efectiva y asertivamente, para que a partir de ahí puedas desarrollar ideas de, ok, entonces, ¿qué sí sería un líder que se comunica efectiva y asertivamente? Y comienzas a detallar todo lo que tú serías. Sería una persona que trate con mayor comprensión, que tenga una escucha activa, que no se moleste y pueda ser capaz de comprender las situaciones antes de juzgarla, que hable desde el amor, que mire con compasión, no sé, toda la lista de cosas que digamos, encarnarías, esa es la palabra, encarnarías de ser ese líder que se comunica efectiva y asertivamente. Pero hace un momento te dije que no solo se trata de encarnar la situación con el deseo cumplido, sino de encarnar tu rol de ese líder que se comunica efectiva y asertivamente en el presente, aún frente a un 3D que no juega a tu favor. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, volvemos al ejemplo que he puesto, ¿no? Eres un líder, una persona que no tiene buen carácter, que trata mal a la gente, pero ya clarificaste cuál es el perfil que tú deberías tener, cómo deberías ser, qué tipo de persona deberías ser, cómo te deberías comportar. Y eso es llegando a tu deseo cumplido. El día de hoy, que todavía no estás en tu deseo cumplido y estás viviendo el presente, vas a ver en el 3D una serie de situaciones que te van a mostrar que todavía tu deseo no está a tu favor, porque claro, vienes de un momentum, y esto lo tienes que entender, vienes de un momentum cargado de una forma de ser que te ha llevado a manifestar lo que no quieres. Entonces, bajar ese momentum negativo va a tomar un tiempo, pero mientras estás en este proceso de bajar el momentum negativo, tú tienes que mirar a la situación, al 3D, con los ojos del líder que ya tiene una comunicación efectiva y asertiva. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, como líder, hoy ya estoy asumiendo el rol de ser un líder con una comunicación efectiva y asertiva, cuando ocurre una situación que normalmente antes me hacía despotricar, molestarme, llamar la atención, yo ya no puedo actuar así. Yo debo actuar como si las cosas estuvieran yendo bien y desde ese perfil de líder que es un líder que se comunica efectiva y asertivamente. Eso te va a ayudar no solo a que vivas en el 3D como si ya estuviera a tu favor, sino que vas a generar cambios en las respuestas de los demás porque las relaciones y lo que en este caso específico, ¿no? Que estoy hablando de liderazgo, pero si tu deseo está en el tema de relaciones, de pareja, familiares, de trabajo, liderazgo, lo que sea, la manera en que tú respondes va a generar cambios en el entorno que van a ser cambios positivos y que van a hacer que tu 3D se alinee más rápido hacia lo que quieres. Entonces, actuar en el 3D como si el 3D estuviera a tu favor es actuar desde ese rol de la persona que ya tiene el deseo cumplido, viendo incluso los inconvenientes que se puedan estar materializando en el 3D como
un puente de incidentes, oportunidades o más que no existentes, porque a veces a mucha gente le cuesta voltear la cara, ¿no? Y decir, esto no existió. Responder como si responderías a una situación alineada a lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, si alguien, vamos a seguir con este ejemplo de liderazgo, si alguien te contesta de una forma agresiva, ¿cómo contestaría un líder que tiene una comunicación efectiva y asertiva? Eso es lo que tú tienes que aplicar en el momento. Entonces, esta técnica no es complicada, sí requiere un poco de tiempo de pensar, de bajar a tierra todas las ideas y de comenzar a poner en práctica ese rol que tú has definido que debes ocupar. Cuando comiences a hacerlo, vas a ver que el 3D va a alinearse mucho más rápido hacia lo que tú quieres. O sea, ese juego de actuar como si el 3D estuviera a mi favor, termina haciendo que el 3D juegue a tu favor. Bien, espero que esto te haya ayudado, que te haya aportado mucho valor. Si sientes que ha sido así, te invito a compartirlo, a dejarme tus comentarios. Si quieres aprender mucho más sobre temas de manifestación, reprogramar tu mente, te dejo abajo los enlaces para que solicites información y te vuelvas uno de mis alumnos. Y recuerda, el poder manifestador está en ti. Solo necesitas liberarlo para atraer lo que deseas, porque tú mereces una vida abundante y feliz. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.